Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió en más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo los fotografió. Y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo. Que un segundo, solo un segundo, suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos. Un segundo, apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تدوز السوق شوف داك السينما الشمال ديال الكرفان قول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا. Buenas noches, estamos otra vez acá en nuestro programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana, y otra noche para compartir con nuestros hermanos. Y estamos acá en la mesa, estamos festejando porque Nelson ha cumplido años ayer. ¿Cómo andas, Nelson? Ando, bien. Cumpliendo, sí. Cumpliendo más años. Pero no seas tan cruel, Alicia. Bueno, pero es una felicidad que estés acá. Fíjate en broma. A pesar de tus años. A pesar de los años. Bueno, también está con nosotros Germán Leyens. ¿Cómo andas, Germán? Muy bien, y quiero conmemorar otro cumpleaños. Hoy, claro. Salvador Allende, que cumple 111 años. Y también el otro compañero del comité, Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Muy bien, muy esperando que salga bien el programa, como siempre sale, y ya vamos por el 8º programa. ¿Sí? Y bueno, y el frío lo vamos a aminorar ahora con matecito, con un poco de torta, y con nuestros invitados. Tenemos entre nosotros a Valeria Chaveta. ¿Cómo andas, Valeria? ¿Qué decís? Buenas noches, muy bien, muy contenta de estar aquí en La Mosquitera. Ya vamos a hablar con ellos. Y también José Luis Conde. Buenas noches a todos los oyentes de La Mosquitera y al programa del Comité Latinoamericano. La verdad que es un placer estar acá y bueno, también hablar de esta problemática, ¿no? Bien, vamos a tocar hoy día el tema de la migración en Latinoamérica, ¿no? Nos vamos a situar en nuestra provincia, en nuestro país y en toda la patria grande, a ver lo que está pasando con nuestros hermanos que se van moviendo y los que nos vamos moviendo por todo el mundo. Pero antes que nada vamos a escuchar nuestro resumen informativo. Enseguida vamos a escuchar. Hola Luchi, ¿cómo andas? ¿Qué decís? Nos está acompañando Luchi hoy día, Anabela Croce, que también está ahí en la operación, y Ricardo Croce, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos todos? Vamos con el resumen informativo entonces. Venezuela. Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, con asiento en Panamá, viaja a Sudamérica para reforzar ofensiva contra Venezuela. El almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, inició el domingo pasado un viaje por Sudamérica que le llevará a visitar Argentina y Chile, en el que está previsto que aborde algunas de las principales preocupaciones de Washington en Latinoamérica. Durante su gira, que comenzará en Buenos Aires y finalizará el viernes, Fowler tiene previsto reunirse con militares de ambos países para reforzar la relación existente y tratar una variada agenda. Entre estos asuntos destacan la situación en Venezuela y la creciente influencia en Latinoamérica de Rusia, China e Irán, a los que el propio almirante ha calificado de competidores a nivel global. El 14 de mayo, el Comando Sur envió a la zona del Caribe al buque Hospital Comfort, con capacidad para atender a más de 1.000 pacientes con el objetivo, según un vocero norteamericano, de paliar la saturación que sufren los servicios sanitarios de algunos países en la región. Colombia. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, denunció que el asesinato de más de 100 exguerrilleros constituye una clara violación del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia. Estos asesinatos sistemáticos son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, señaló una declaración emitida tras una reunión de emergencia convocada por el presidente del partido, Rodrigo Londoño. En el documento publicado por Londoño en su cuenta de la red social Twitter, el partido precisó que la violencia política en Colombia ha cobrado la vida de 136 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares, y 11 más están desaparecidos. Denunciaron asimismo el recrudecimiento de los asesinatos de líderes y lideresas comunitarias en distintos lugares del país y la ausencia de acción del Estado colombiano para detener esta ola de crímenes.
México. Destacadas personalidades del ámbito internacional y nacional, como el lingüista Noam Chomsky, manifestaron su preocupación ante la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades zapatistas, en lo que consideraron más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra. Este lunes recién pasado se dio a conocer la Carta contra la Militarización y en solidaridad con las comunidades zapatistas y los pueblos indígenas de México, firmada por 65 personajes e intelectuales extranjeros y por 92 personalidades mexicanas, en la que alertaron sobre un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas, que se oponen a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos, entre otros. Nos preocupa enterarnos de los recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional de Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orilla a los pueblos indígenas al borde del exterminio. Por otro lado, arrecian las críticas al gobierno mexicano por hacer con los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos lo que Estados Unidos hace con los mexicanos migrantes, criminalizarlos y perseguirlos. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Cuba. El gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad política ni moral alguna para juzgar a estados soberanos ni emitir certificaciones de conducta. Es la respuesta de la Cancillería cubana al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que, en un informe del 20 de junio pasado, incluyó a Cuba en la peor de las categorías en su informe sobre la trata de personas 2019. El informe alega que Cuba no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no hace esfuerzos significativos con ese fin. Cuba ha alcanzado un reconocido prestigio internacional en la ejecución del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas, firmado del 2017 al 2020, algo que la Ejecutoría de los Estados Unidos en la materia no alcanza. Brasil. Más de 3 millones de personas salieron este domingo recién pasado a las calles para participar en la tradicional marcha del orgullo LGBTI que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo, exigiendo respeto a la diversidad frente a las agresiones del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. La marcha tuvo como consigna 50 años de Stonewall, nuestras conquistas, nuestro orgullo de ser LGBT, en referencia al bar de Nueva York donde hace 50 años empezó la batalla del movimiento sexo diverso. La 23ª edición del orgullo LGBTI de Sao Paulo es la primera que se celebra bajo el gobierno de Bolsonaro, quien llegó al poder el 1 de enero y acumula un extenso historial de declaraciones homófobas, machistas, racistas y xenófobas. Chile. El paro nacional de docentes en Chile entró hoy en su cuarta semana con un llamado al respaldo popular y al gobierno para que el Ministerio de Educación responda a sus demandas. Este lunes, el presidente del Colegio de Profesores, que congrega a más de 50.000 maestros, entregó en el Palacio de la Moneda una carta dirigida al vicepresidente Andrés Chauvi, quien sustituye al presidente Sebastián Piñera de gira internacional, para buscar una reunión con la ministra de ramo, Marcela Cubillos. En declaraciones a la prensa allí, Aguilar llamó a las autoridades a resolver el conflicto para que los maestros se reincorporen a las aulas y reiteró la disposición al diálogo, pues la situación se va agudizando a medida que se cierran las puertas. Por otra parte, alumnos del Instituto Nacional en Santiago convocaron a paro nacional para este lunes en respuesta a las medidas de represión en el instituto. Honduras. El estilo autoritario de gobierno de Honduras, mezclado con corrupción y una política de austeridad, sumió al país en una crisis. La compleja situación de convulsión social comenzó con 2 decretos sobre la política de educación y de salud en abril. Desde entonces, una avalancha de protestas está arrinconando cada vez más al gobierno. Según los expertos, las perspectivas de que se estabilice el contexto en el país centroamericano son sombrías. No hay luz al final del túnel, refirió el escritor Juan Ramón Martínez en el periódico hondureño La Tribuna. Incluso si se logra pacificar a los maestros y médicos en huelga, surgen nuevos grupos con nuevas demandas, agregó. Y acabamos de escuchar el resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y bueno, escuchamos lo funesto, ¿no?, de Chile. 4 semanas me decís,
que llevan 4 semanas de paro. 4 semanas de paro. En Colombia siguen asesinando a los líderes sociales, y bueno, a la gente que pertenecía a los grupos. Claro, pero no son exclusivamente ex miembros de la guerrilla, que no tendrían que ser muertos porque hay un acuerdo de paz. Son mujeres feministas, lideresas, defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, ambientalistas. Es una masacre impresionante, pero esto no es de ahora. En Colombia ya de hace años atrás se arrastra eso. Y no hay problema, y quizás no hay problema porque tenemos 7 bases militares y tenemos un romance, digamos, tal cual el romance de Christine Lagarde con Mauricio Macri, un romance entre el Estado colombiano y los norteamericanos. Entonces Colombia zafa en ese sentido, ¿no? Así como zafa Israel con todo lo que pasa en Medio Oriente, acá tenemos Colombia que zafa. Hay mucho movimiento y eso es interesante. En Honduras también hay una movilización muy potente, que en Sao Paulo hayan salido, dicen las noticias, casi 3 millones de personas a desafiar al presidente xenófobo, discriminador que tenemos ahí en Bolsonaro. A Bolsonaro, ¿no? Eso también es importante. En Uruguay un paro nacional en apoyo a los trabajadores del gas. Se está tratando una huelga general también en Perú. Hay una reacción que seguramente cuando entremos al tema de las causas de la migración, vamos a entender por qué, digamos, ya el neoliberalismo empieza a hacer agüita por muchos lados, ¿no? Cuando Trump, viste, esta semana, el 23 de junio más o menos, él suspende por 10 días estas redadas del... un organismo, el Servicio de Migración y Control de Estados Unidos, que iban a hacer en estos días. Él lo suspende y hubo toda una reacción cuando él declara que lo iba a hacer, de alcaldes de 10 estados. Muchos se opusieron, o sea que tampoco, desde adentro del imperio también hay toda una reacción con el tema. Principalmente en el estado de California, el que más se opone a esas medidas, el que más ha dicho que las personas no tengan miedo por la deportación, que no eviten salir a la calle, todo, porque en ese, digamos, ahí en California está tan protegido. Yo quería mencionar algo antes de seguir, porque en estos días, bueno, a partir de hoy, otra vez nos están tratando de conmover con una foto de un padre con su niña, muertos ahogados al intentar cruzar hacia Estados Unidos. Un salvadoreño y su hija de año y medio, algo así. El señor, digamos, también muy joven. Y me acordé yo de años atrás, cuando apareció en las costas de Turquía, Aylan Kurdi, un niño también que conmovió a muchos líderes, incluso algunos lloraban, ¿no?, en las cámaras de televisión. Bueno, es el doble estándar, es la hipocresía de los poderes mundiales, ¿eh?, y de las clases dominantes. Esto también hay que dejarlo muy claro, porque acá el mercado o todas las cosas que hacen a estos problemas, los que generan estos problemas, tienen nombre y apellido. No hacen un mercado que se asusta o se preocupa por lo que pasa. Están llevando a las personas, a los seres humanos, a situaciones extremas, ¿ya? Hay un sistema que hace que las personas tengan que irse de sus lugares, ya lo vamos a ver. Pero quería mencionar esto porque otra vez se están rasgando vestiduras los que discriminan, los xenófobos, todos los... bueno, voy a dejarlo ahí. Sí. Me gustaría que para el próximo programa, porque no creo que alcancemos a hacerlo en esto, pero tengamos más información sobre el acuerdo que ha firmado México y Estados Unidos sobre el tema migratorio. Ustedes saben que hace un tiempo atrás Donald Trump amenazó a México con aplicarle aranceles a las exportaciones de México hacia Estados Unidos, si no detenía el flujo migratorio a través de sus fronteras.
ante esta amenaza que iba a perjudicar, por supuesto, a la economía mexicana. El presidente mexicano ha hecho un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para actuar en el freno de las migraciones, pero me gustaría tener más información para no caer en una postura con preconceptos. De todos modos, creemos que si es así, sería un mal inicio del gobierno mexicano esto, estar cediendo a las presiones que aplica Estados Unidos. Tendríamos que comparar este ejemplo con lo que pasa en Venezuela, que a pesar de todo el bloqueo y las amenazas militares, políticas, el bloqueo económico, financiero, diplomático y las amenazas de intervención de tropas en Venezuela, no se ha cedido de ese modo ante una simple amenaza arancelaria. Así que, de todos modos, vamos a conseguir más información. Quiero reiterar el recuerdo del cumpleaños de Salvador Allende, porque recién el micrófono no funcionaba. Cumple 111 años y creo que a medida que pasa el tiempo y que vamos viendo cómo se desarrolla la política en nuestros países, su figura se agiganta más. Quería decir yo algo, compañeros, respecto del tema de México. Ya hay una nota presentada por, entre otros, por Noam Chomsky y otros intelectuales, escritores, personalidades mundiales y personalidades mexicanas, alertando sobre la militarización de toda la frontera sur de México. México y Guatemala tienen una frontera de alrededor de 960 kilómetros. Es una frontera interesante, digamos, ¿ya? Pero esta carta viene a denunciar que, sobre pretexto el envío de fuerzas militares para parar la entrada de centroamericanos a México, está sirviendo también para ver qué podemos hacer con las comunidades zapatistas en Chiapas, en el sur de México. Está muy bravo el tema. El presidente mexicano hace pocas horas atrás desmintió que la Guardia Nacional, que es la fuerza que se destinó a la frontera sur, esté facultada para maltratar o reprimir, digamos, a la gente que trata de ingresar a México. Independientemente de la instrucción o no, lo concreto es que sí hay represión, que sí los encierran en lugares, como hace Estados Unidos, donde hace poquitos días atrás salió una noticia de que habían muerto hacinados 7 personas, entre ellos 3 niños, ¿ya? Y en México está pasando lo mismo en el sur. Este es un tema, bueno, lo podríamos ampliar mucho más porque es muy interesante y preocupante a la vez, porque en el fondo lo que está pasando es que las economías centroamericanas no pueden resolver el tema de la subsistencia de sus ciudadanos y ciudadanas, y la gente se va. No hay trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo, no hay futuro, no hay expectativas. Y también sería interesante que nos demos una vuelta en relación a esto de las expectativas, ¿no? Porque uno de los datos que se da es que el 40% de la migración de Centroamérica hacia el norte es gente que tiene trabajo y lo que busca es mejorar su entrada económica. Y eso responde al paradigma, digamos, del sistema, ¿no? O sea, crecer, progresar, y no sabemos, digamos, si se puede seguir progresando en este sistema, en estas condiciones. En este esquema. Voy a agregar un dato que pasaron ayer. Estiman que en este año, entre la frontera de Nicaragua y pasando por México, se va a desplazar 1 millón de personas que va a estar en la frontera con Estados Unidos para ingresar. Bueno, todos estos temas los vamos a ir charlando en el otro bloque, porque tenemos acá a Valeria, que nos va a ayudar a analizar este tema. Tenemos acá a José Luis también, que vamos a hablar también de la inmigración acá en Mendoza, en Argentina y por supuesto en toda la patria grande. Pero vamos a escuchar un tema musical y vamos a la tanda y volvemos enseguida. Estás escuchando a Desalambrar,
el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana por la 88.1. Una pierna que respiran veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. Tengo tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. Tengo tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila, cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. Tengo tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. Tengo tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea. Estás escuchando La Mosquitera.
Y seguimos en nuestro programa semanal de A Desalambrar. Nos acaba de llegar un mensajito. Qué lindo es escucharlos, dice, te escuchamos atentamente. Vamos en viaje desde Mendoza a La Paz. Es gente paseña, Silvia Antequera, que nos está escuchando mientras maneja. Saludos, Silvia. ¿A La Paz de Mendoza o de Bolivia? No, a La Paz de Mendoza. Bueno, y seguimos con nuestros invitados, Valeria y José Luis Conde. Contanos, Valeria, ¿desde dónde venís? ¿Qué haces? ¿Por qué estás acá? Bueno, yo soy Valeria Chaveta, soy la presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo y estamos llevando adelante un trabajo hace ya algunos años con la temática migratoria junto a organizaciones, a grupos y a personas migrantes, ¿no? En realidad la asociación desde sus orígenes tiene un vínculo ahí con el tema de los migrantes y los refugiados. Tuvimos un trabajo en relación a los exiliados chilenos. El viejo SEAS. Exactamente, ¿no? En el viejo SEAS, tal cual. Y hace unos 10 años... Ahí le quedó uno. Y hace unos 10 años que estamos trabajando en la temática, en realidad desde la tarea comunitaria y territorial que hacemos, porque nosotros venimos trabajando en la zona de Belgrano, aquí de Guaymallén, y de Ugartecha, en Luján de Cuyo, y ahí apareció como un emergente el tema migratorio, ¿no? Así que desde ahí desarrollamos diversas experiencias de trabajo. ¿Y con qué población trabajan? ¿Con qué inmigrantes se encuentran en esos dos lugares? Nosotros tenemos, por un lado, nuestra experiencia de trabajo se vincula al acompañamiento a grupos de mujeres migrantes y inmigrantes tanto internacionales como también migrantes internas que se encuentran a partir de un espacio de tejido y de bordado a entrelazar, ¿no es cierto?, no solo lanas, sino también historias de vida, y desde ahí se construye un espacio de encuentro y de formación desde la temática migratoria y una perspectiva feminista. Y trabajamos también, además de estas experiencias territoriales, en algo que es una clínica sociojurídica en derechos humanos y migraciones, tarea que realizamos en conjunto con la asociación SUMEC. Y desde esta experiencia lo que hacemos es un trabajo de asesoramiento y acompañamiento a migrantes que los principales orígenes son de Bolivia y de Perú. Y esto se vincula a los territorios donde estamos, ¿no?, que es Guaymallén y Ugarteche. Las principales consultas las recibimos desde estos dos grupos. Y ahí lo que realizamos es una tarea tanto del acompañamiento para la tramitación, para los trámites migratorios, como también cuando ha habido alguna situación de vulneración de derechos por la condición migratoria de las personas, también generamos ahí algún tipo de acompañamiento e intervención. Contanos un poco qué características tienen estos inmigrantes, cuáles son las principales problemáticas que tienen, cómo sienten ellos el vivir en Mendoza. Me parece recién un poco Nelson hablaba de las problemáticas en torno a las migraciones. Me parece muy importante marcar que así como existe el derecho a migrar, existe también el derecho a no migrar, ¿no?, que tiene que ver con poder vivir en el lugar donde uno nació y sostener a sus familias, y las familias que vienen acá es como importante resaltar que vienen para mejorar sus condiciones de vida, vienen a buscar trabajo, vienen a que sus familias puedan vivir mejor, sus hijos puedan estudiar, y esto lo decimos siempre que se entrecruza ahí las redes de migrantes que existen, los vínculos que establecen los migrantes con el país de origen, el país de destino, y la principal causa de la migración es la búsqueda de trabajo. Esto lo recalcamos, ¿por qué? Porque nos vemos invadidos por noticias en los medios donde lo que vienen a decir es que los migrantes lo que vienen es a quitarnos el trabajo, a cobrar la asignación universal por hijo, a delinquir, ¿no? A operarse, vienen a exclusivamente operarse, a parir las mujeres, y todas estas son mitos muy fuertemente instalados
con mucha fuerza desde los medios hegemónicos y muy instalado en el sentido común. Hay noticias que nosotros vamos recolectando que hasta dicen que vienen migrantes que cruzan solo los paraguayos a votar, siendo que los migrantes no pueden votar en nuestro país, no pueden elegir, sino solo a nivel de concejales, intendentes, en la mayoría de las provincias, en algunas pocas pueden votar a gobernador, y la elección a presidente no está posibilitada por más años de residencia que las personas tengan. Entonces, una de las cuestiones más importantes para marcar es que la migración que se origina hacia Mendoza es una migración que tiene que ver con la búsqueda, con mejorar las condiciones de vida, ¿no? Destruidos ciertos mitos, ¿no? Y José Luis, contanos desde cuándo estás en Mendoza. ¿Vos sos de Bolivia o sos argentino? Primero y principal, felicitar este programa, por supuesto, saber que hay una voz de los inmigrantes y de los latinoamericanos, en los cuales justamente se tocan estos temas que es muy importante, porque hoy día estamos hablando que es un sujeto de derecho el inmigrante, y justamente el que haga prevalecer esos derechos implica de que tengamos un ciudadano con derecho, en los cuales puedan satisfacer su proyecto de vida, ¿no? Lo que sí quiero decir es que como hijo de inmigrante, ¿no?, en los cuales mis padres fueron inmigrantes, sufrieron el flagelo de la discriminación, del agravio y de todo ese proceso en los cuales uno también tuvo que vivirlo desde chico, y nos tocó en un punto determinado de la vida ver esa problemática desde otra perspectiva, pero también hacerse cargo y carne de ese problema. Hoy día un poco alejado porque fui dirigente de la comunidad boliviana, pero sí siempre atento a estas nuevas situaciones, estos nuevos desafíos que hoy día lamentablemente sufre la comunidad. Una comunidad muy grande aquí en Mendoza, en Argentina también, en los cuales uno no emigra porque tiene ganas de emigrar, uno emigra por una situación y un problema en el cual Bolivia, en esos procesos que se dieron históricos, 40, en 1940, 1960, ¿no? Tuvimos esas oleadas grandes de migraciones. Por supuesto, estas nuevas migraciones que se dan hoy día, Argentina, principalmente acá serían en Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. Creemos que estas nuevas problemáticas hacen que el boliviano hoy día, con esta nueva ley o decreto supremo, la llamada ley Videla, ¿no?, que hoy día está de vuelta con este nuevo gobierno, creemos que se vulneran muchos derechos, principalmente el derecho a desarrollarse como personas, como seres humanos y como ciudadanos en sí. ¿De qué ley estás hablando, José Luis? Del decreto. El decreto, claro, el decreto 70 del 2017. Claro. Evidentemente ese decreto vino a justamente a posponer muchos derechos en muchas situaciones, los cuales el inmigrante, principalmente el boliviano, sufre este flagelo, ¿no? Porque en unos puntos de la ley, no solamente el que delinque, sino que el solo hecho de tener una transgresión al Código Civil implica de que uno ya va a estar sindicado como presunto delincuente y está proceso a deportación. Contanos, José Luis, que vos hablabas de la discriminación. ¿Desde dónde sentís vos, como inmigrante o hijo de inmigrante, cómo se corporaliza esa discriminación en las escuelas, en las instituciones? ¿Desde dónde? Bueno, mirá, la metodología siempre es la misma, ¿no? Principalmente, primero decir de la raza o del género o de dónde provenís. Ese es un primer punto. Después es lo cultural, ¿no? Decir, bueno, las insignias, los símbolos
la cosmovisión que uno trae, ¿no? Porque no solamente Bolivia es una nación, sino también son muchas naciones, muchos pueblos originarios en los cuales cada uno tiene una cosmovisión y tiene en sí apropiado y trae consigo mismo todo lo que llamamos esa cosmovisión rica que traemos, ¿no? Entonces eso hacia el receptor, en este caso a la comunidad que está, la que nos recibe, evidentemente lo ven primero algo peyorativo, después naturalizan una situación y después empieza la otra parte, ¿no? Empieza la discriminación o desmitificar o instalar como que es algo que no está bien visto. Quería hacerle una pregunta a Valeria, específicamente sobre este decreto aprobado en el 2017 por el presidente, que modifica en relación a la ley que regía la migración, y después en función de esto, si se acentúa con esto la discriminación hacia los inmigrantes, especialmente hacia los inmigrantes latinoamericanos. ¿Y cuál es la acción de la clínica en esta dirección? Sí, me gustaría hacer mención quizás a lo previo al decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Nosotros hemos tenido, bueno, como señalaba José Luis, una ley que fue conocida como la Ley Videla, que fue instalada durante la dictadura en el año 1981, que por supuesto en ese contexto no tuvo ningún tipo de debate parlamentario, y retornada a la democracia es recién en el año 2004 cuando Argentina sanciona una nueva ley de migraciones, que es una ley de avanzada en la región, que se da en un contexto, además de gobiernos progresistas, ¿no? Porque junto con la Ley Nacional de Migraciones se crean acuerdos de movilidad dentro de la región, el tipo de residencia Mercosur, y es una ley de vanguardia que la defendemos porque tiene entre sus artículos principales la identificación de la migración como un derecho humano. Por eso decimos que, bueno, es una ley que después fue imitada por Ecuador, por Uruguay, años posteriores, y fue una ley que además tuvo unanimidad en el Congreso, su sanción. Fue motorizada como un conjunto de leyes por un sinnúmero de movimientos sociales, sindicales, políticos, eclesiales, que permitió este trabajo, que esta ley llegara a debate. Y esta ley, que como les cuento tuvo esta aprobación, se implementó a través recién pudo ser reglamentada en el año 2010, tardó muchos años en reglamentarse, y en el año 2017, en pleno enero, Macri dicta un decreto de necesidad de urgencia que no tuvo ningún tipo de debate parlamentario, y la necesidad y la urgencia surge de una situación que era el asesinato de un joven en manos de otro joven, que fue el caso Brian, conocido como el caso Brian, y eso se toma como argumento para decir los migrantes son los culpables de la delincuencia en nuestro país, ¿no? Sin, por supuesto, simplificando y mitificando también a la migración como la causa de toda la delincuencia, y acompañado, bueno, por un fuerte discurso de Patricia Bullrich en relación a que las cárceles estaban llenas de migrantes, cuando en realidad esas cifras no son las correctas. Solo el 0,6% de las personas privadas de libertad son extranjeras, y en el sistema federal, que las causas federales en general son causas transnacionales, ¿no es cierto? Y lo que vino a modificar este decreto principalmente tuvo que ver, por un lado, con poder favorecer la expulsión, dando plazos sumarísimos. La persona tiene 3 días para poder notificarse y defenderse ante una orden de expulsión. Y lo que vino a modificar también el decreto fue limitar la defensa de las personas que no podían pagar un abogado, y además a reducir favorecer la expulsión de aquellas penas que están consideradas no privativas de la libertad frente a aquellos delitos que son de 3 años o menos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que un migrante que vende en la vía pública los manteros, que son especialmente con una problemática que aparece y se expresa principalmente en Buenos Aires, pueden ser detenidos
por la policía migratoria, que además se ha creado esa figura, y puestos a orden de expulsión. Y esto es un retroceso enorme. En el caso de Mendoza no se ha visualizado. Nosotros hemos pedido información a la Dirección de Migraciones y a partir del DNU no ha habido un incremento de las situaciones de expulsión, pero sí lo que ha tenido mucho efecto el DNU es en justamente ratificar este mito, ¿no? Entonces, cada vez que aparece una situación de violencia, se expresa que, digamos, aparece todo el tiempo en el medio los extranjeros vinculados a la delincuencia y todos los males que nos aquejan, digamos, por tener una sociedad neoliberal conservadora asociada a los migrantes. Entonces, los efectos reales que tuvo principalmente en Mendoza tiene que ver con generar este sentido común y con generar mucho miedo en la población migrante, ¿no? Porque bueno, ustedes saben que cuando se instala la ley Videla se crea la figura del ilegal. Claro, el ilegal era este enemigo, no solo el enemigo interno, sino esta idea principalmente porque la ley Videla ataca a los migrantes latinoamericanos, ¿no? Ahí hace foco y aparece ahí la idea del ilegal y este migrante ilegal que llegaba a un centro de salud y si no estaba documentado, llegaba a una escuela y no estaba documentado, lo que tenía que hacer ese funcionario era denunciarlo y expulsarlo. La misma Dirección de Migraciones que le emitía la radicación era la que tenía la facultad de expulsarlo. Esto avanza un montón cuando se separa en la nueva ley migratoria y se obliga a que una persona solo puede ser expulsada bajo una vía judicial y luego un debido proceso, y a eso es donde pone traba ahora. Por eso decimos que es un retroceso el decreto 7017, que además no tuvo ningún tipo ni debate social ni debate parlamentario, ¿no? Además, esa medida vino junto a otras. Antes de que Kirchner Macri subiera al gobierno, la tasa migratoria estaba en 300 pesos. ¿Saben cuánto cuesta hoy una tasa migratoria para personas del Mercosur? 3.000 pesos. ¿Eso es lo que deben pagar? Lo que debe pagar cada persona mayor de 18 años que tenga la intención y la voluntad de regularizar su situación en Argentina. Y si es una persona un extranjero extra Mercosur, 6.000 pesos es lo que cuesta. Miren, de 300 pesos durante el gobierno kirchnerista pasamos a 3.000 pesos. El DNU se acompañó de la noticia de la creación, como el gas, claro, tal cual, de la noticia de la supuesta creación de un centro de detención para migrantes, que por suerte eso no prosperó, ¿no es cierto? Digamos, fue un conjunto de medidas que fue el DNU, junto con otras medidas que la acompañaron. Se sacan los servicios territoriales de la Dirección de Migraciones. José Luis, en la comunidad boliviana, ¿cómo se perciben todas este DNU, por ejemplo, toda esta situación nueva generada a partir de este gobierno? Mira, Nelson, se dan dos cosas. Primero, la comunidad que ya está afincada, ¿no es cierto? Ya tiene un proceso y un desarrollo. Evidentemente lo toma, lo ve, pero el que sí en realidad lo siente, lo padece, es aquel que se va desplazando hoy o estos años, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente esto, como dijo acá el compañero, da temor. Y ese temor implica de que hay mucha gente inescrupulosa en todo esto, ¿no? Por eso, justamente, si tomamos un ejemplo concreto, los talleres clandestinos se dan en esa parte, porque justamente son gente que se desplaza con todo ese anhelo de decir, bueno, voy a buscar un futuro, pero se encuentran con eso, con esa situación. Por ejemplo, acá en Mendoza nos ha pasado que justamente en la zona agraria o también en los hornos de ladrillo ha pasado que muchos esos flagelos se ven continuamente. Hay gente que está casi en un estado de servidumbre y semiesclavitud. Y justamente esto hace que aquellos que están con esta situación de buscar esto, implican de que subyacen y coaccionan a aquella persona diciéndole, mirá, no salgas, no salgas por la calle, no hables con nadie porque te pueden deportar. Como que es el caldo de cultivo para justamente esta gente que hace trata de personas, en realidad. Exacto, ¿cierto? Exacto. Eso justamente
Evidentemente en Mendoza esto ha pasado continuamente, esto no es que tampoco esta ley siempre pasa. Por ejemplo, en San Rafael, en Algarrobal, que están justamente los asentamientos de horno ladrillo, eso lo hemos visto continuamente, hemos denunciado, hemos llevado casos adelante, pero bueno, justamente siempre la corporación está de por medio, y justamente cuando uno hace estas denuncias o lleva adelante estos procesos, siempre se encuentra con algo como que se diluye y se desvanece eso. También pasa con el tema del agro. En el agro hubo un tiempo que yo por ejemplo, esto se sabe porque siempre cuando pasan accidentes, por ejemplo, si se muere alguien, si justamente hay una tormenta y alguien quedó electrificado o le cayó un árbol, justamente es en ese momento donde uno se da cuenta lo que está pasando, pero si no, es como que está naturalizado y como que está todo bien. Otra de las situaciones, uno cuando justamente va y hace un estudio en los hospitales o en los centros de salud o en los centros educativos, ahí se da cuenta realmente qué es lo que está pasando con la comunidad y con aquellos inmigrantes que justamente no, en la zona, en el estado primario o el secundario, evidentemente no tienen la documentación y no pueden llegar a obtener sus boletines de finalización de año, de curso o la titulación de lo que terminó, porque justamente no tienen, no saben cómo afrontar esa situación. El Estado mismo no hace caso omiso a toda esa situación. En los hospitales o en los centros de salud, cuando tienen que llegar un inmigrante a atenderse, lamentablemente le hacen la atención mínima, pero no hacen esa otra parte solidaria de aquello de llevar de demostrar de que esa persona está siendo abusado, está siendo realmente avasallado en sus derechos. De paso, si pueden agregar algo sobre qué nivel de organización hay entre los propios inmigrantes como sujetos de derechos. Si hay alguna organización. Hay otros países donde, por ejemplo, se han formado sindicatos de inmigrantes para defender sus derechos frente a la agresión de las políticas públicas. Quería saber si había algo parecido acá. Mirá, justamente es otro de los problemas que surgen en la comunidad y en las distintas comunidades, ¿no? Cuando uno llega a ese rol o a ese sujeto en los cuales se busca una organización, siempre en el medio se crean problemas porque por lo general las organizaciones se reúnen y los fines comunes, más allá de justamente el fin principal es ayudar a todos los inmigrantes, siempre son situaciones sociales, culturales, manifestaciones en el común, pero para llegar a eso es justamente en ese marco es muy difícil comprometer a todos, porque evidentemente cada uno en forma individual sí lo puede hacer, se desarrolla, pero ya cuando llegamos a la parte colectiva es un poco difícil. Por ahí sumando a lo que está comentando José Luis, en relación a nivel nacional existen algunas redes de migrantes, que son algunas experiencias nacionales que convocan. Hay una campaña Migrar es un derecho humano, está la Red Nacional de Líderes Migrantes, que nosotros somos parte y hemos promovido también la participación de migrantes en esos espacios, el Ni Una Menos Migrantes. Hay algunas organizaciones que aparecen desde este lugar de sujeto político. En Mendoza este movimiento es aún muy incipiente. Nosotros desde nuestra organización nos preocupamos y estamos trabajando constantemente en esto, ¿no? En acompañar la posibilidad de que se genere un espacio representado por los propios migrantes que tengan como objetivo un interés más político, porque sí hay grupos de migrantes que se reúnen principalmente alrededor de lo cultural, que es algo por supuesto absolutamente valioso y que tiene también un componente político, pero esto también es importante comprender que esto sucede en un contexto donde el migrante no es reconocido como sujeto político, lo cual no es un sujeto mirado por la política, ni por la política
política pública ni por los partidos políticos a la hora de generar propuestas de campaña, ¿no? Entonces, bueno, nosotros particularmente ahora estamos acompañando un proceso de formación de mujeres que tiene que ver con la formación política, ¿no? En esto de poder posicionarse como migrantes en defensa de sus propios derechos en la incidencia. Y quería también retomar en relación a lo que planteaba José Luis en el tema de salud, digamos que recién Germán me preguntaba las problemáticas. Esta mañana estuvimos desde la clínica sociojurídica en el Centro de Salud Ugartech, porque nos parece que es fundamental tener presencia como organizaciones sociales que trabajamos en los derechos humanos de las personas migrantes en estas instituciones que tienen un absoluto desconocimiento de los derechos que tienen los migrantes en torno al acceso a la salud, porque si bien el DNU se metió en algunos temas, no modificó toda la ley, y los migrantes tienen derecho al acceso a la salud a cualquier nivel de asistencia, no solo al nivel básico, tengan o no regularidad migratoria, y esto es muy importante que lo sepamos, tanto migrantes como no migrantes. Nosotros llevamos adelante espacios de capacitación porque realizamos hace algunos años una investigación sobre el conocimiento que tenían las instituciones públicas respecto a la ley migratoria y nos encontramos que ni ministros ni directores de hospitales conocen la ley migratoria. Y por supuesto mucho menos los propios migrantes. Entonces es difícil defender un derecho que no se conoce que se tiene, ¿no? Entonces esa es una labor importante que generamos, ¿no? Para la promoción de derechos, la atención en centros de salud, trabajamos también adentro de las escuelas, bueno, porque lo mismo sucede digamos, las mayores problemáticas aparecen en salud. No nos hemos encontrado con niños o niñas que no los reciban en la escuela. Sí que hay mucha, a veces, ignorancia en algunos directivos que, que desconocen otros modos de educarse, de aprender, pero no que queden afuera de la escuela. Pero sí nos hemos encontrado con personas migrantes las cuales han sido absolutamente discriminadas, maltratadas y violentadas en el acceso a la salud. Bueno, vamos a ir a una tanda. Vamos a escuchar algunos temas musicales respecto a esto y vamos a volver en la otra tanda porque han llegado otros compañeros, otros hermanos de Chile. Alfredo y Alicia, ¿qué hacen ustedes? Entonces, la verdad, son mayoría. Levante la mano el que no mira. O el que no es hijo, el que no es nieto, acá, todos, Son como las hormigas, ¿viste? Bueno, vamos a un tema musical, a la tandita, y seguimos con A Desalambrar. A Desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí, al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, rum rum debió cruzar. Rum rum siguió su viaje y llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se
se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal, donde mandó su carta por mandarla nomás, donde se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur, al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja por la rueda del tren, los números del año sobre el filo del riel, más vueltas dan los fierros, más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrio es el después. Rumbo se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vueltas cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Hago una pregunta, vos que sos de Bermejo, ¿dónde puedo encontrar buenas pizzas, lomos, empanadas? En Bermejo hace 35 años la mejor sanguchería del Mellizo. El humor sobre la mesa. Acá nomás, frente al Triángulo, Avellaneda 4334. Te digo, tienen teléfono para hacer pedidos a domicilio y todo. 451-3515. La mejor lomitería es el Mellizo. Ahora que me lo decís es un clásico. Sí, la verdad. Pizzas, papas, empanadas, lomos, empanadas, pan francés, barroco, bebida, pollo, papa más seguro, papeles, delante, música, buena atención. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto para La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084.
o contactarnos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto. Sábados, 10 horas. Sala de Maestros. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Ventana sobre el cuerpo, Eduardo Galeano. La Mosquitera. A desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana del Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Suena mal, y seguimos acá en A Desalambrar, aunque nuestro compañero Nelson está distraído, pero bueno, se lo vamos a perdonar porque estaba cumpliendo años. Nos han llegado unos mensajitos. Gabriela Perulán, saludos a todos, dice. Soledad Royce, que nos está escuchando. Tito Mayorga. Bueno, y seguimos acá con este tema apasionante que tiene que ver con la patria grande, que es el tema de la inmigración en Latinoamérica. Y acaban de llegar dos jóvenes del hermano país de Chile. Están contentos acá los otros compañeros. Tomás Baeza y Javier Valenzuela. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, muchas gracias por la invitación, por haber podido venir. Bien, cuéntenme qué hacen acá en Mendoza y hace cuánto que están. Bueno, nosotros llegamos como hace 4 años ya a estudiar a la facultad. Más que nada un poquito por la situación económica que se vive en Chile respecto a la educación, al neoliberalismo salvaje que ataca al país, y fuimos un poco exiliados por la educación, cada uno de distintas ciudades, de distintas realidades, y tuvimos que venirnos a la Argentina a terminar de estudiar nuestras respectivas carreras. ¿Qué están estudiando acá? Sociología. Estamos ya hace 4 años en Mendoza particularmente. Bien, menos mal, se fueron corriendo de Chile por el neoliberalismo y acá, ¿qué los encontró? Nos llegó lo mismo. Nos anda persiguiendo, parece. El recambio. La internalización del... Claro, pero aún así acá se goza todavía de ciertos beneficios y cierto, entre comillas, estado de bienestar que nos permite seguir acá y no tener que devolvernos a nuestro país y poder desarrollarnos más bien como personas, siendo que en Chile nos costaría mucho más, estaríamos con deuda, más caro todo, el ritmo de vida es otro, la presión social. ¿Por qué no nos contás un poco el tema de la educación en Chile? Y por qué ustedes están acá. ¿Cómo es el sistema? Muchos jóvenes de acá por ahí no valoran que todavía lo que tenemos en la Argentina, esta es la educación pública. Claro, es que en Chile lo que pasó que en los 90 finalmente, post dictadura, se destruyó la educación pública. El Estado dejó de invertir en educación, por lo que el auge de las universidades privadas se vio potenciado en un 1000%, y las carreras fueron destinadas ya como un consumo educativo. Entonces vos, para estudiar una carrera ya, el 70% de la población aproximadamente requiere créditos bancarios, con lo que después los intereses son muy altos y terminan pagando 3 o 4 veces más de lo que deberían haber pagado originalmente. Lo que es público, que es la Universidad de Chile, católica, no es público en realidad, y uno tiene que pagar, no sé, para estudiar sociología, ponerle unos 15.000, 20.000 pesos al mes, y no crédito. ¿Estamos hablando de plata argentina? De plata argentina te lo estoy diciendo. Serían como 250.000 chilenos, ponerle, no sé, pero una banda. ¿Viste? Y sin tampoco las garantías que como institución te da, por ejemplo, no sé, la Universidad de Cuyo, las universidades del Estado en general acá, que te bancan un poco, ¿viste? La estadía acá.
te dan así facilidades legales. A través de becas. A través de becas, vos podés almorzar en un comedor con buena comida, barato, y eso para nosotros que venimos de una realidad que eso está totalmente fuera de nuestros ¿Y parámetros. ustedes como inmigrantes tienen esos beneficios de la Universidad Nacional de Cuyo? Sí, totalmente. Sí, pero de todas formas igual existen, digamos, trabas en los procesos burocráticos y que también a uno como migrante, en el momento de tratar de insertarse en un espacio institucional, eso merita también recursos, y esos recursos para todos no son iguales. Entonces ahí es donde también entran las lógicas de la complicación. Entonces, ¿cómo se puede resolver esos problemas? ¿Cómo nos podemos insertar totalmente en una institucionalidad? Y también tener que solventar a la vez otros tipos de problemas. O sea, dónde quedarse, si tenemos acceso a salud o no, o si tenemos algún otro beneficio por ahí que nos puedan pedir otras cosas, aparte de lo común que le pueden pedir a una persona acá Argentina. Claro, con la documentación más que nada. Viste que la documentación cada vez te pone más trabas para sacar DNI. Es un proceso muy burocratizado. O sea, para estar... Se demora, no sé, 8 meses ponerle que te llegue de Buenos Aires el documento, entonces eso igual es un poco complicado, pero aún así, no sé, la institución de la universidad, por ejemplo, no nos pide a nosotros tener todos los papeles así al día y ponernos una fecha y decirnos si no, sino que es bien abierto y tolerante en ese sentido en cuanto a las condiciones en que uno se encuentra. Recién José Luis hablaba de la discriminación hacia el inmigrante. ¿Cómo ustedes la viven? ¿Desde dónde viven? ¿Qué instituciones ustedes sienten que los discriminan? Particularmente en mi caso, yo he estado organizando con los vecinos en el barrio Cano, donde vivo, con la feria, entonces me he sentido súper bien acogido por los vecinos de mendocinos y gente de Chile también que hace muchas cosas ahí, que ha levantado ese espacio, que es la Feria Americana básicamente. Y la Alicia, claro, que es compatriota también, es chilena. Y no he sentido una discriminación tan fuerte al nivel, no sé, como contaba quizás el compañero, no es, aparte porque nosotros nos rodeamos con gente igual joven que de repente no... Te pueden tirar una broma por ahí, por la guerra, por el fútbol, pero en general la gente no te anda buscando así para decirte que el chileno tal, que este. Aunque han habido ocasiones, como que han habido conflictos con los vecinos, en que esas rencillas han salido a la luz y no ha sido muy bonito, ¿viste? Pero no es la mayoría de las veces. Igual tampoco. De todas formas también es importante entender que en los espacios en que uno se va moviendo, o sea, nosotros entendemos que estamos dentro del espacio que es el barrio Cano y que tenemos compañeras también con las que hay una relación que es de carácter simbiótico, pero también hay otros espacios en los que sí se generan por ahí algunas fricciones en otros tipos de ambientes políticos o en otras relaciones con personas en donde hay una subjetividad que puede haber algunos indicios como separatistas del tema de la nacionalidad, del tema del acento, de que vos sois distinto por esto otro. Entonces, por ahí son microdiscriminaciones que a la larga se sienten. Estoy pensando, ¿no? Porque es contrastante con lo que dijo José Luis, ¿habrá distintos tipos de inmigrantes? Sí, me parece que eso es interesante pensar. Hay una noción, un concepto que es el de interseccionalidad, que ayuda justamente a comprender esto, cómo hay desde las distintas identidades que nos conforman, nos posicionan en relaciones de opresión o de privilegio. Digo, el tema del racismo, la xenofobia y la discriminación no la sufre cualquier migrante. Hay condiciones que se entrecruzan entre el género, la etnia, la nacionalidad, y es ahí donde aparecen, el color de piel, donde las mayores discriminaciones las sufren las mujeres negras, pobres, inmigrantes, ¿no? En ese sentido, claro, acobija, ¿no?, la universidad, y sí, por supuesto que defendemos el proceso de la universidad pública gratuita que tenemos en nuestro país y a defensa de muchas luchas, ¿no?, como docente universitaria también lo digo, pero sí quiero destacar algo, un comentario en relación a lo que los compañeros compartían, que es que desde el 2017 una beca, que era la beca universitaria del Progresar, ha cambiado sus condiciones. Antes podían cobrar la beca Progresar los extranjeros que tenían 2 años de residencia permanente en el país, y en la actualidad eso se ha modificado y tienen que nacionalizarse para poder cobrar la beca Progresar. Y eso ha sido un retroceso enorme en el sistema educativo universitario porque ha dejado a muchos compañeros migrantes afuera.
Bueno, y también aprovecho para invitarlos a sumarse al espacio de la clínica, porque es un espacio conformado por estudiantes, ¿no?, de formación de trabajo social, de abogacía, y estamos iniciando una experiencia de un observatorio que tiene que ver con, en alianza con otras clínicas sociojurídicas que existen en el país, de Buenos Aires, que vamos a estar de Buenos Aires, de Neuquén, de Andes, conjunto con la organización Andes en Jujuy y en Salta, haciendo un seguimiento de la política migratoria y de las situaciones de vulnerabilidad de derechos, y sociólogos y sociólogas van a ser muy bienvenidos. Quería hacer una pregunta a José Luis y acá a los compañeros jóvenes. ¿Hay alguna instancia, algún lugar donde se encuentren los migrantes de diferentes países? O sea, ¿tenemos alguna organización o intentos de organización de los migrantes? No, sí. Los distintos inmigrantes sí tienen, peruanos, bolivianos, chilenos, cada uno tiene su centro, colectividades, grupos. Evidentemente allí es donde se desarrollan y justamente hacen un sentido de pertenencia de su cultura y de sus costumbres, ¿no? Y sus tradiciones. Una coordinación, digamos, de todas las... No hay. Yo creo que no se ha dado todavía porque justamente entran los egos, los celos de los dirigentes, ¿no? Ya sea a nivel nacional, provincial, porque evidentemente la problemática está. Y es una problemática muy difícil de lidiar si no nos unimos. Bien lo decía Valeria, ¿no? Esto del plan Progresar, las amas de casa también, ¿no? Las extranjeras también están perdiendo ese beneficio por ser migrantes. Creo que si no nos unimos, evidentemente ese sujeto de derecho va a empezar a perder todo tipo de protagonismo y todo tipo de derechos. Creo que la unión es la que hace la fuerza, entonces creo que un lugar como este para convocar a que todos nos unamos, zanjemos nuestras diferencias, pero sí algo en común que nos va a unir va a ser esto, el saber que lamentablemente el sujeto de derecho lo formamos entre todos, en forma colectiva. Bien, yo veía un poco, conversando esto y investigando, que América Latina ha sido, y Argentina, ha sido un país de inmigrantes. Que en aquel tiempo, 1890, principios del 1900, los inmigrantes que venían eran europeos, que eran pobres, con bajo nivel de estudio, y en el país tuvieron una movilidad social ascendente. ¿Eso se debió a que había una política migratoria? ¿O a qué se dio eso en ese tiempo? Y si eso se reproduce ahora, ¿por qué esos inmigrantes tuvieron una movilidad social ascendente? ¿Qué pasa con los inmigrantes ahora que no lo tienen? Bueno, era una acotación más o menos histórica, era porque el gobierno argentino, no sé, desde Alberdi para adelante, 1853, tenía el plan del trasplante cultural, ya eso se venía estructurando de hace años atrás, de 1890, entonces se le dieron a los migrantes todas las condiciones, tierras, y no sé, quizás hasta mano de obra barata o esclavitud, ¿por qué no?, para que laburaran en esas tierras y así llegar y estar en una posición por sobre el peonaje o los obreros golondrina que había en esa época y saltar de toque por sobre la población nativa. Eso es sumamente importante, pero eso está justamente acompañado de esas políticas migratorias que tienen una preferencia por el europeo, bien acompañado de una política del despojo, una violencia también de carácter simbólico y de carácter físico a los pueblos indígenas, bueno, en el caso del noreste argentino, sobre todo los pueblos Huichi o los Tao. Yo he sido docente y yo he trabajado con mucha comunidad que he hecho Aymara ahí en Luján. Yo lo que veía realmente esto de la xenofobia o la discriminación hacia el boliviano, no se le decía solamente al boliviano, sino se le decía a aquel también originario que haya venido de Jujuy, que haya venido...
en el mismo Mendoza, el pueblo huarpe, también sufre otra discriminación. O sea, el tema de los bolivianos, me parece a mí, la discriminación tiene que ver por esto de que descienden de pueblos originarios, sobre todo, ¿no? Porque también así nuestra población del norte también es discriminada. Y esto, ¿no?, traía a colación la inmigración europea, como que lo que hablamos recién, Valeria, que hay distintas clases de inmigrantes. Y digo, y hasta y en relación a lo que preguntabas de la ley migratoria, digo, la primera ley migratoria, que fue con la ley Avellaneda, como la ley de fomento de las inmigraciones, buscaba un determinado migrante, ¿no? Que era el que venía a mejorar la raza, así lo decía, ¿no? Civilización o barbarie. Exactamente, ese migrante no era cualquier migrante, tenía que saber un oficio, ¿no? Tenía que venir en un barco de segunda, poder pagarse un pasaje, y estaban excluidos de ingreso al país los discapacitados, las personas mayores de 60 años, digamos, fomentaba esta idea del migrante europeo que viniera a mejorar la raza, y además esto que persiste hasta el día de hoy, que tiene que ver el migrante no como sujeto de derecho, sino como mano de obra. Siempre la migración se ha asociado históricamente a su condición de trabajador. De hecho, en las convenciones internacionales, la primera vez que aparece nombrado un migrante es como migrante trabajador. Digo, la ONU, que es la primera que reconoce esto, habla de los derechos de los migrantes trabajadores. Después aparece los trabajadores y sus familias, pero nunca como un sujeto de derecho pleno, ¿no? O sea que la lógica sigue en realidad, porque al inmigrante que se ataca, con esto que comentabas vos recién de Macri, es al inmigrante que es peruano, pueblo originario, boliviano, pueblo originario. Son los sudamericanos los que se atacan. Exactamente. Paraguayo. Cuando la migración latinoamericana es la que se ha mantenido desde los inicios hasta hoy en la misma cantidad, en el mismo porcentaje, que es el 3,4%. Y la variación importante de migración en la historia argentina la hemos tenido con la migración europea. Claro. Y otra cosa, ¿no?, que cuando los argentinos o los latinoamericanos vamos a Europa, tampoco tenemos esa movilidad ascendente. Que les ofrecimos a los europeos, ¿no? Inmovilidad tenemos, exactamente. Algo que quería comentar, cuando el migrante se convierte, como a principios del siglo XX, en un sujeto político activo, se vuelve muy peligroso para el Estado y sus intereses en general, que fue cuando hicieron, por ejemplo, la ley de residencia, en que muchos compañeros anarquistas fueron dados de baja, mandados de vuelta o exiliados a los países vecinos por tener una alta participación política. Cuando estaba la FORA en su máximo apogeo en general, con todos los trabajadores organizados, el Estado recurre a esas prácticas, que serían el caso, es como a lo que nosotros nos exponemos al participar de manera más activa quizás en un movimiento estudiantil supuestamente fuera más combativo, o en cualquier organización barrial también puede ser, como en la que estamos. Nos cae otro peso, que es el peso de la ley por ser extranjero y ser militante político. Tal cual. Valeria, ¿nos podés decir, justamente estamos viendo mucha vulneración de derechos, dónde podrían dirigirse el observatorio, la clínica que le llaman ustedes, ¿no? Sí, la Consejería Sociojurídica funcionamos en el territorio el último domingo de cada mes en la Feria Popular de Belgrano, la que se encuentra en Ayaime, en la calle Ayaime, en el club, Ayaime y Moreno, y en la Feria de Bugarteche estamos todos los últimos domingos de cada mes, y además en los días de semana atendemos en nuestras sedes el día jueves en la mañana, en donde funciona SUMEC, en la calle España y Peltier, y en la Asociación Ecuménica de Cuyo, en la calle San Lorenzo 478, de 14 a 17 horas ahí. Y les dejo también el teléfono de la Clínica Sociojurídica, que es 261-5360-020. Nos pueden ubicar por las redes como Clínica Migrante Mendoza y al correo electrónico clinicamigrante@gmail.com, ¿no? Ahí nos pueden tanto consultar a quienes les interese sumarse a este espacio, como denunciar alguna situación de vulneración de derecho o consulta por trámites migratorios. Una consulta desde el lugar que ocupan ustedes ahí. ¿Se puede incentivar una organización más integradora, digamos, de las diferentes comunidades que tenemos acá? ¿Qué querés, Nelson?
Nuestro horizonte de sentido de trabajo y nuestro horizonte político tiene que ver con poder acompañar la conformación de un actor político migrante, digo, y hacia ahí vamos. Es un camino que no es sencillo por las cuestiones que también compartía, pero bueno, por eso estamos vinculados a espacios nacionales donde sí estas experiencias empiezan a consolidarse, como la red de líderes, la red de migrantes a nivel nacional, espacios como el Foro Social Mundial de Migraciones, y ahí promovemos a que puedan personas de Mendoza participar de esos espacios y que puedan motivarse para conformarse como un actor político, ¿no? Hacia allí vamos, así que bienvenidas todas las propuestas que sumen a eso. Bueno, vamos a decir nuestras vías de comunicación, que está interesantísimo este programa. Alfredo. Sí, en las vías de comunicación tenemos el fijo como 451-1808, tenemos el WhatsApp 261-30-68-060, nos pueden ubicar en Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana, y en este momento tenemos una temperatura de 7 grados acá en Bermejo. Acá en la Mosquitera. Ya dentro de la radio. Dentro del estudio. Bueno, nos vamos a ir a una tanda musical y vamos a seguir con A Desalambrar. Estás escuchando A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana por la 88.1. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Estás escuchando La Mosquitera. Y seguimos en A Desalambrar con este tema apasionante que son las migraciones en la Patria Grande, con nuestros hermanos chilenos de Bolivia y Valeria de la Fundación Ecuménica. Valeria, ¿te necesitabas decir algo más? Contanos dónde se juntan. Bueno, en relación al equipo de trabajo, nos juntamos en la sede de la asociación, que como les contaba está integrada la clínica sociojurídica por la organización SUMEC, la Asociación Ecuménica de Cuyo, y estudiantes y graduados de ciencias sociales, especialmente hay estudiantes en proceso de formación y práctica de trabajo social, de las carreras de abogacía también y de sociología, y hacemos reuniones una vez al mes, los sábados en la mañana, en nuestra sede, que es en la calle de San Lorenzo 478 de Ciudad. Y tenemos además todas las actividades en el territorio, en las ferias, en los centros de salud, en las escuelas. Nuestro contacto, pueden contactarnos vía Facebook, nos llamamos Clínica Migrante Mendoza, o al 261-536-0020. Bien. ¿Y en Instagram? Ay, creo que sí, pero yo que soy más vieja, si estuviera alguno de los estudiantes aquí dirían el Instagram, sí. Pero... Bien. ¿Valeria se va a retirar? Sí, tiene... Sí. Bueno, ¿le damos permiso? Sí. Se puede levantar. Les agradezco muchísimo la invitación, ha sido muy, muy hermoso el intercambio con José Luis también, con los compañeros de Chile y con ustedes. Felicitaciones por el programa y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias Valeria. Gracias. Bueno, y seguimos acá con nuestros hermanos de Chile, de Bolivia, hablando justamente sobre la inmigración. Veíamos esto y hablábamos de distintos tipos de inmigrantes, ¿no? Que José Luis hablaba de la discriminación, cómo se siente de los centros de salud, el tema de la trata de personas, que bueno, que los chicos no lo han dicho, evidentemente que hay clases distintas de inmigrantes, y hay una percepción distinta del otro. ¿Cómo ven esta construcción social del enemigo, el inmigrante enemigo? ¿Cómo lo sienten ustedes, José Luis? La construcción del inmigrante enemigo, creemos que una parte está en la sociedad misma, otra parte está en nosotros también, porque también tenemos la autodiscriminación. Nuestro ser implica que también hacemos esa pelea interna, ¿no? Porque creemos que más allá de la discriminación que recibimos como sociedad y en su conjunto, está también la autodiscriminación nuestra, porque nos tiramos abajo en nuestro ser mismo, en nuestra introspección, pero también tratamos y nos encerramos en nuestro núcleo interno o en nuestra familia. Creemos que eso justamente es lo que hace que tengamos este flagelo. Lo que tenemos que hacer es justamente, como decía Valeria, ¿no? Tratar de informarnos, ver que justamente en lo colectivo, tratar de zanjar nuestras diferencias y tratar de informarnos para que podamos saber bien cuál es la problemática en sí. Y ustedes cuando algún paisano, o sea, alguien del país de ustedes, tienen algún problema, por ejemplo, con esto de trata, ¿a quién se dirigen? ¿Directamente a la colectividad? ¿Cómo lo mira, yo te hablo de situaciones concretas que nos ha pasado cuando a mí me tocó ser dirigente, y lo llevamos a la justicia directamente con abogados que estaban en la institución en su momento. Como te decía en el transcurso del programa, esas situaciones el mismo sistema se encarga de obstaculizarlos, porque no prosperan esas denuncias. Primero porque no tenés un sujeto visible, tenés a alguien indocumentado. Cuando vas a un consulado resulta que tenés que buscar toda una documentación y no saben si es boliviano, peruano, chileno, ecuatoriano. Te encontrás con esa situación, que te lo digo así, tan desgarrador, pero que es así.
nadie se hace cargo de eso. Claro, Entonces, no existís. Claro. Es lo que sucede. Entonces cuando vos primero tenés que construir a ese ciudadano, tenés que darle una identidad, tenés que buscarle el nombre, con qué cédula o con qué pasaporte está, y después de allí empezar toda una construcción. Pero también tenés que, aquella persona que se encuentra en este flagelo, tenés que también llevarlo a que haga esa denuncia, y muchas veces no las hacen, o porque tienen miedo. Claro. Entonces te encontrás con que en ese proceso se diluye todo eso. Claro. Así que, y es algo concreto, porque te digo, lo he vivido varias veces, no una sola vez. Me ha tocado lidiar con varias situaciones de estas. Claro, el Estado reconoce a gente jurídica que tiene documentación, y si vos no tenés nada de eso, ¿a quién vas a...? Claro. Exactamente. Y cuando vos vas a en este caso, vas a un consulado, y el consulado primero empieza a justamente, como no quiere un problema con el Estado actual, o con los dirigentes de turno, empiezan a decir, bueno, ¿será boliviano o no será? Capaz que sea peruano, capaz que sea ecuatoriano. Me ha tocado vivir esas situaciones. Entonces, bueno, vos decís, bueno, pero seguís para adelante, ¿no? Y después, como te digo, te encontrás con el ser que está totalmente vulnerable a toda situación, y no quiere saber nada de ir a litigar, claro, porque no sabe qué le va a pasar. Claro. Nos ha pasado, yo te digo, casos concretos, vuelvo a decirte, personas que estaban trabajando en el agro, se les cae un árbol porque vivían prácticamente en estado de servidumbre, y mueren 2 personas. Justamente cuando uno va y hace todo ese planteo, hace la denuncia, primero empiezan el fiscal de Estado empieza, o el fiscal de turno empieza y dice, ¿quiénes son? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Por qué estaban? O sea, todo un cuestionamiento, no una situación de acoger al ser, al contrario, cuestionar la situación. Claro, son vulneraciones de derechos uno tras otro, porque no estás parado como ciudadano, o sea, no. El Estado reconoce derechos, si los reconoce, a los ciudadanos. Ese es un problema que viene hace un montón de tiempo, y que aquí en Argentina recién en la década de los 60, a través de programas de regularización de la ciudadanía, sobre todo con lo que pasaba en el noreste, que es una de las provincias con más población originaria, ocurrían problemas como los que decía acá el compañero, problemas ya sea a nivel de violencia o problemas también a nivel laboral, de personas que no tenían la documentación, y por tanto los procesos de tránsito dentro de esas mismas provincias ya para ellos era un peligro en sí, por la violencia también que podía ejercer el Estado, como también la violencia que ejercían los mismos latifundistas o los terratenientes, que se sentían también con la propiedad o el derecho de ir a expropiar tierra o llanamente asesinar. Entonces, no es un tema que sea tan contextual, sino que es transversal también a lo largo de la historia, y algo que ya en estos momentos aún no está solucionado del todo, y con el carácter, por supuesto, discriminador. Y algo que igual no es exclusivo únicamente de los migrantes, porque las mismas mujeres argentinas que padecen violencia de género, cualquier tipo de violencia, ellas mismas con su documento argentino pueden ir a la comisaría, y aún así les van a rebuscar para cuestionarlas, que lo que están diciendo no es verdad, que por qué estaba ahí, que por qué esto. Entonces, ser migrante, lo que quería recalcar, un enfoque más de género, ser migrante y ser mujer, están aún más a la deriva en este país, que nosotros que somos hombres y que somos migrantes, sí, pero las pibas igual que son de otro país, ya sea de Bolivia, Chile, Ecuador, quedan más a la deriva, más expuestas ante esta violencia estructural que ejerce el Estado. Y sobre todo a través del gatillo fácil también, que es otro tema importantísimo. Te comento otro caso que también pasó. Justamente sabíamos una situación puntual en una finca. Unos latifundistas tenían personas casi en un estado de servidumbre. Cuando vamos a hacer la denuncia, se hace todo ese proceso, se va a la fiscalía, y resulta que cuando tienen que ir a hacer un tipo de allanamiento, no lo pueden hacer. Primero porque es todo un proceso legal, técnico, que lleva tiempo. Y segundo, decimos, bueno, está bien, lo pueden hacer lo querían hacer por el tema de un tema laboral. Querían que llevaran los inspectores
laborales, pero tampoco los dejaban entrar, porque no tenían la orden para entrar. Entonces te encontrás con que justamente esto pasa porque el sistema y las leyes y el ordenamiento jurídico está hecho para eso, para que justamente vaya en contra de los inmigrantes y que puedan suceder este tipo de situaciones. Y todos aquellos que conocen bien el sistema saben que lo pueden hacer. Sí. Quiero hacer una pregunta a los compañeros chilenos que están en el ámbito universitario. Bueno, se está hablando mucho últimamente del aumento de la xenofobia, de la discriminación a los extranjeros, y se ha estimulado mucho desde ciertos ámbitos del gobierno ese tipo de discriminación. Recordemos lo que hizo Gerardo Morales en Jujuy con el tema de la atención hospitalaria a los extranjeros y que fue reproducido en varias provincias. Se inició un debate, por lo menos. Quería preguntarles cómo es en el ambiente universitario este tipo de actitudes, si es un caldo de cultivo también, porque lamentablemente en los sectores más empobrecidos de la población cunde mucho este tipo de pensamiento en cuanto a culpabilizar al extranjero de los problemas laborales, de los problemas para la atención sanitaria, de los problemas educacionales. Bueno, en ese aspecto igual es interesante también de considerar el factor social, la procedencia social y entender cómo se van configurando por ahí también las lógicas políticas en torno al otro. Hace poco, bueno, el año pasado tuvimos un proceso de organización y cuestionamiento un poco a lo que es el sistema educativo, sobre todo a nivel universitario. Y dentro del espacio universitario, bueno, se hubo una cierta organización, pero aún así se podía percibir un toque de diferenciaciones a nivel político, digamos, pero a nivel político que responde a una diferencia de carácter de nacionalidad. O sea, entendiéndonos, por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos chilenos y tenemos otro tipo de construcción política, más allá de que hay un proceso retroalimentativo, hay un proceso de enajenación también al otro y de su experiencia. O sea, entendemos que son contextos sociales distintos, pero eso mismo debiese generar una integración de esas perspectivas. Más que nada yo creo que de repente los compañeros se cierran en sus propias posturas nomás, que están acostumbrados a tener una actividad política más o menos, no sé, homogénea a lo largo del tiempo. Entonces cuando uno plantea quizás ciertas otras prácticas de lucha, otras formas de organizarse, hasta cómo se organizan las asambleas, no son bien acogidos porque igual existe un yo y un otro. O sea, la gente de repente puede ser muy progre y todo, pero de repente en la misma ignorancia caen en pensar que nosotros somos mapuches o cosas así. Y cosas que son clichés, porque finalmente no todos los chilenos son mapuches. Y que no ofensa, en realidad. Y que no ofensa para nosotros, pero es como lo dan por hecho y por eso ustedes son así, son más reaccionarios. No, no es por eso. No es por eso. A nadie en Chile se le ocurriría decirme a mí, por ejemplo, que soy blanco, que soy mapuche. El punto es esa connotación que se da, pero justamente esa connotación para generar la diferenciación. O sea, entendiendo que es un espacio en el que confluimos y que no debiese pasar. O sea, volvemos a la parte de integración. Claro. Hay un tema con la integración ahí, que por ejemplo, como sujeto político pasó eso en la universidad, pero en el barrio no pasa. Por ejemplo, en el barrio se da una integración más plena, te diría, con los veces, más pueblo en realidad, que en la universidad hay una distinción ahí. Yo quería incorporar, ya nos quedan pocos minutos, una cosa. Vemos de que la globalización tiene que ver con el mercado, digamos, ¿no? Con la libertad de los seres humanos para vivir en cualquier lugar en esta aldea global, ¿ya? Yo podría pensar de que por ahí le asiste a cualquier ser humano la libertad, digamos, de decir dónde vivir en este mundo, ¿no? Pero quería incorporar una cosa acá porque hay distintos tipos de migraciones, ¿ya? Ahora está muy en boga acá en América Latina la migración venezolana. Yo quiero introducir un pequeño párrafo de un artículo que hay respecto a lo que está pasando en México para ilustrar y tener la opinión de ustedes tres respecto a este tema, para ver si en los migrantes hay un
una conciencia o una idea clara de por qué se está acá, por qué estamos acá o por qué se está en cualquier otro lugar. Y dice así. Dice, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador gana tiempo mientras readecúa su política migratoria a los nuevos modos y tiempo de la asimetría. Relación bilateral insiste en que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Pero se abstiene de recordar que la pobreza, la marginación y la violencia extrema, delincuencial y estatal son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador, criminal y militarizado que en el marco de las políticas de libre comercio convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores que expulsan seres humanos de manera masiva de sus territorios. Hay una conciencia en las comunidades migratorias de las causas de la migración, o se ve esta cuestión como una cuestión política. Quisiera tener una... Yo lo asocio más a primero vivimos en una sociedad de consumo. Esa sociedad de consumo justamente nos inyecta valores, nos hace creer algo asintótico, que el mañana va a ser mejor y que vamos a endiosar todo este tipo de símbolos, ¿no? Pero también justamente en los países donde justamente vienen los migrantes se encuentran todos estos flagelos que dijiste anteriormente en el artículo, y creo que uno de esos puntos hace que como ese aluvión de inmigrantes cree que el ir a esa parte asintótica es mejor, ir hacia, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa o a los países limítrofes, que están mejor, ¿no? Y creo que lo que posterga uno es algo que prácticamente lo va a marcar de por vida, que es el desarraigo. El desarraigo, algo que nunca se cura, porque es algo que siempre va a estar en uno, y aparte de eso lo van a sufrir sus generaciones. ¿Por qué? Porque en el país que está, justamente no está ni en el lugar, y está siempre con la esperanza de que va a llegar al otro lado, pero las generaciones que tienen son las que se quieren afincar, pero que también están con esa dicotomía, ¿no? Y si se van, y si estamos, o qué tomamos. Entonces es una paradoja en todo esto. Yo creo que esto que decís, los seres humanos, bueno, los latinoamericanos por ahí que migran no tienen conciencia de que son expulsados justamente por el capitalismo que ellos van a buscar. Claro, fíjate exacto. Vos, porque ¿dónde se migran? A los lugares supuestamente más desarrollados, entre comillas, más industrializados. O sea, van en busca de ese sueño que vende el capitalismo. Sí. Claro, igual con Venezuela para mí pasa una cosa que es otro tema, porque sí. es totalmente distinto lo que buscan. Porque si uno ve el prototipo de la persona, no sé, en Chile hay muchos venezolanos, pero también hay mucha clase media venezolana que son profesionales y que van, y que uno de repente los conoce, pero hay mucha gente pobre de Venezuela que no alcanza a llegar a Chile, y que llega a Perú, que llega a Ecuador y que llega a Colombia. Y si uno veía la raíz de eso, es lo que dejó la desarticulación económica del chavismo. Ellos eran gente que igual estaba ahí en las poblas de Venezuela, pero ellos quedaron al desamparo, y como ven que siguen una conducta más o menos como de seguir al otro. Ven que el vecino se fue, vamos, que allá hay oportunidad de ganar plata, vamos a Chile, vamos a Lima, vamos a Quito, sí. Y ahí nos establecemos y armamos colonias. Entonces de repente hay distintas causas, no sé, por el de Venezuela no creo que migre por lo mismo que migre el de Guatemala, sí. Ni por lo que migre el boliviano argentino. Bueno, justamente en contraste que Chile es un foco migratorio importante a nivel latinoamericano, están las comunidades haitianas, que tienen dentro del país condiciones bastante precarias. El Estado tiene una política migratoria que es muy deficiente y en sí discriminadora.
favorable a los venezolanos. Bueno, también, claro, también está ese punto, sí, también hay una diferenciación y volvemos al tema de la diferenciación del tipo de migrante. En el caso del haitiano está pasando algo importante. En estos 2 últimos años había un flujo muy alto de migrantes y eso genera automáticamente problemáticas sociales que en el caso, por ejemplo, de Santiago, tiene una sobrepoblación dentro de espacios muy reducidos que está volviendo al tema de la cuestión social que se da a principios de siglo, o sea, procesos de hacinamiento, sanidad, acceso a la educación y a la vez también discriminación laboral y explotación. Tenemos casos en regiones de haitianos que han sido encontrados adentro de containers, encerrados con candados después de cosecha o trabajo en el campo. Entonces sí, hay una diferenciación y sí hay una discriminación, una violencia con participación del Estado y también de las lógicas de mercado que se propagan como un misticismo, un mito de que allá voy a estar mejor y tengo que desarraigarme también de mi cultura y mi espacio. Siempre llegamos a hablar de la misma cosa, el capitalismo, o sea, como que la patria grande, estamos inmersos en esto, que lo tenemos que asumir, y la lógica siempre nos lleva a lo mismo, ¿no? ¿Por qué emigramos? ¿Cuál es el sueño que nos vende el capitalismo? Bueno, estamos teniendo mucha audiencia, les voy contando, porque nos quedan pocos minutos. Dice, hola, muy bueno el programa. La génesis de la migración, qué buenos argumentos, gracias, abrazo, vale arriba. ¿La conocen? No. Después dice, muy bueno el programa, Miguel, y muy buen programa, Nancy de las Heras. Ale Roy también les dice a ustedes, muchachos, vengan al Comité de Solidaridad Latinoamericana y no se van a sentir discriminados. Así dice. Ya van a ver quién es la Ale Roy. Bueno, vamos a contarles que como comité tenemos un par de actividades, que el miércoles que viene no vamos a estar al aire porque tenemos una actividad no, el repudio el 4 de julio. Justamente el mismo 3 vamos a presentar un libro que se llama Movimiento Rural Riojano, Experiencia de Organización Popular, cuyo autor es Rael Cifre. ¿Qué dije? Rael. Es Rafael Cifre, es un mendocino que bueno, está viviendo ahora en La Rioja. Y va a estar también Juan Carlos Di Marco y Marcos Aguirre, estos 3 compañeros del obispo Martín Angelelli en el trabajo organizativo y educativo con los campesinos y trabajadores rurales de los años 60-70 en La Rioja. Eso va a ser el miércoles 3 de julio a las 19 horas en la Biblioteca San Martín. Eso es una actividad, por eso no vamos a estar. Entrada libre y gratuita, va a haber un músico muy bueno, vamos a tomar unos vinitos. Y después el viernes 5 de julio a las 19:30 en el SUTE, ahí en Coronel Plaza 556 de Mendoza, con la presencia del director Carlos Ruiz, otro riojano, vamos a ver un documental que se llama Un tropiezo de ternura, que es una biografía de Monseñor Angelelli, mártir de la dictadura. Así que bueno, están todos invitados. ¿Algo más para recordarnos? Acá tenemos otros mensajitos. El sábado 29 de julio. ¿Cómo? El sábado 29 de julio, para cerrar el festival bohemio que viene llenando la Colombina en el espacio cultural. ¿Qué pasa el 29 de junio? ¿Alguien me podría explicar? Bueno. Es una obra de arte que se llama... Teatro. Los Nadie. Los Nadie, ahí en la Colombina. El 29 de junio. Bueno. Eso era. ¿Se puede dejar un mensaje? ¿Sí? Bueno, ahí los oyentes para que vayan a la Feria Americano, Paseo República Bolivariana de Venezuela, sexta sección sobre la Bolón Surmer, para que vayan ahí a apoyar a los vecines.
Y eso, muchas gracias por la invitación a la radio acá, La Mosquitera. Sí. Muy bueno. Y también los invitamos, mañana jueves nos juntamos los miembros del Comité de Solidaridad Latinoamericana, ahí en el Centro Cultural Israelí, calle Maipú. Maipú 252. 252, para organizar. 18 horas. 18 horas. ¿18? Sí, porque hace frío. 18 horas. ¿Algo más, compañeros? No, yo también. La presencia de José Luis, a todos los compañeros acá. Yo también agradecer que me hayan dado la oportunidad de poder expresarme. Los felicito por el programa, la verdad que un contenido muy importante. También a los compañeros acá, que cada uno dio su testimonio, pero también aportó esto que es muy importante para todos, principalmente para la comunidad, que hay que visibilizar este tipo de situaciones, problemáticas, y que en un futuro podamos llevar adelante esto que son intenciones, ¿no? La organización. Bueno, gracias Javier, Tomás y José Luis, y nos vemos dentro de 15 días en otro programa A Desalambrar. A Desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana del Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1.